Imaginemos por un momento un teléfono inteligente. El dispositivo que todos traemos en la bolsa y que lleva funcionando de manera ininterrumpida por 3 o 4 años. O sea, nunca se apaga. Ujú, todo el tiempo encendido. Exacto. Y se le abren miles de aplicaciones pesadas, se descargan archivos basura, se acumulan, no sé, cientos de pestañas en el navegador que jamás se cierran, y pues eventualmente el sistema operativo empieza a colapsar. La pantalla se congela, la batería pasa de 100 a 0 en un par de horas, y el equipo completo se sobrecalienta al grado de que casi te quema las manos. Sí, totalmente. Y fíjate que frente a ese colapso inminente, la reacción típica, nuestro instinto básico, digamos, es intentar buscar una solución externa, o sea, una adición. Claro, bajar otra app para arreglarlo. Tal cual, instalar una aplicación de optimización que promete liberar la memoria o comprar un cargador de carga rápida. Como que siempre buscamos añadir algo para tratar de tapar la falla del sistema. Sí, es como intentar curar una infección profunda poniéndole maquillaje a la herida, ¿no? En el fondo, sabemos perfectamente que lo que ese teléfono necesita para salvarse es un reinicio total. Apagarlo por completo, dejarlo enfriar y restaurarlo a su configuración de fábrica. Exactamente. Bueno, pues cuando entramos al terreno de la biología humana, de la nutrición y de las enfermedades crónicas, la sociedad moderna cae exactamente en el mismo engaño. O sea, buscamos qué pastilla nueva añadir, qué suplemento de moda comprar, cuando nuestro organismo ruega a gritos que lo apaguemos un momento. Y ese apagado maestro, ese reinicio de fábrica a nivel celular, es el ayuno. Es una excelente perspectiva para abrir este análisis a fondo, porque nuestra cultura médica tiene una obsesión enorme por enfocarse en qué debemos añadir al cuerpo. Y esto nos ha cegado colectivamente ante el inmenso poder fisiológico y curativo de restar. De simplemente quitar, ¿no? Sí, de eliminar el exceso. Y para desempacar la biología detrás de esto, vamos a explorar evidencia clínica y la experiencia directa de un especialista que de verdad tiene unos datos impresionantes. Ha supervisado más de 25,000 ayunos prolongados. A ver, pausa. 25,000. Así es, y estamos hablando de protocolos a base exclusiva de agua, o sea, nada de comida, solo agua, de entre 5 y 40 días de duración, todo esto documentado a lo largo de las últimas 4 décadas. A ver, vamos a desmenuzar esto porque 40 días. 40 días sin comer, un humano consumiendo exclusivamente agua durante más de un mes. A primera vista eso suena a locura, o de plano a negligencia médica absoluta. Claro, porque uno piensa inmediatamente en la inanición. Pues sí, el instinto dicta que una persona se moriría de hambre mucho antes de llegar a la sexta semana. Entonces, para que quienes nos escuchan puedan asimilar esta idea, necesitamos explicar cómo es que esto no solo es seguro, sino que tiene efectos curativos. Sobre todo hoy en día, que el estándar es mandar al paciente a 3 especialistas distintos para que le receten pastillas de por vida. Sí, la pastilla para la presión, la de la diabetes, la del dolor. Pero mira, para entender por qué el cuerpo no colapsa tras semanas sin alimento, sino que activa mecanismos de reparación, es imperativo comprender primero por qué está fallando con tanta frecuencia en la actualidad. Ok, el origen del problema. Exacto. Y la raíz del problema es un desajuste evolutivo gigantesco. Hay que pensar que nuestra especie lleva unos 200,000 años caminando por este planeta. Y durante más del 99% de ese tiempo, el entorno natural era de escasez extrema e impredecible. O sea, no había un supermercado en la esquina. Para nada, la privación calórica era la regla. Entonces, el cerebro humano actual sigue siendo exactamente el mismo cerebro de la prehistoria, cuya prioridad biológica absoluta es el almacenamiento masivo de energía. Entiendo. O sea, estamos diseñados a nivel genético para comer absolutamente todo lo que esté a nuestro alcance, cada vez que podamos, y almacenarlo en forma de grasa por si, no sé, llega una glaciación o un invierno durísimo. Así funcionamos. El problema trágico es que esa biología de escasez ahora opera en la era de los refrigeradores llenos y las aplicaciones de comida a domicilio. Choca por completo. Sí, y ese choque entre la biología cavernícola y la abundancia industrializada es lo que detona un exceso brutal de grasa visceral, esa que se acumula alrededor del abdomen y de los órganos. Y hay que dejar muy claro que esa grasa visceral no es simplemente un almacén pasivo de calorías. Ah, no.
No es nada más como una lonja inofensiva. No, a nivel clínico actúa de una manera mucho más agresiva. Fíjate que casi como si fuera un tejido tumoral. Se describe en la literatura clínica como hiperplásica e hipertrófica, funcionando como una bomba química. A ver, freno de mano ahí. Hiperplásica e hipertrófica. Suenan bastante intimidantes esos términos. Sí, un poco. ¿Qué significan físicamente en el cuerpo de una persona? Es una buena pregunta. Significa que este tejido crece de dos formas muy peligrosas. Hipertrófica quiere decir que cada célula de grasa individual se hincha, o sea, aumenta de tamaño masivamente. Ok. Y hiperplásica significa que además de crecer, las células se multiplican en número. Entonces están creando miles de células nuevas. Haz de cuenta que el cuerpo está construyendo sin parar contenedores de basura tóxica en medio de los órganos vitales. Órale, qué imagen tan fuerte. Y esta masa genera una inflamación crónica y generalizada. De hecho, esa inflamación es el motor principal detrás de las enfermedades cardiovasculares, autoinmunes y la diabetes tipo 2. Si conectamos esto con el panorama general, históricamente estas afecciones eran tan raras que los médicos las llamaban enfermedades de reyes. Claro, porque, pues en la antigüedad, solo la realeza o la élite hiperrica podía permitirse comer en exceso todos los días y desarrollar esa barriga, ¿no? Exacto, nadie más tenía acceso a tanta comida. Y hoy con los ultraprocesados, pues gran parte de la población vive con dietas de reyes. Pero, oye, retomando el tema de pasar tanto tiempo sin comer. El cerebro devora glucosa, o sea, azúcar en la sangre, para funcionar. Si cortamos el suministro de comida de tajo, ¿por qué no ocurre una falla masiva del sistema nervioso en, no sé, 3 días? Pues por la magia de la adaptación evolutiva. Si los humanos prehistóricos murieran tras una semana sin cazar, la especie se habría extinguido hace muchísimo. Lo que pasa es que cuando se agota la glucosa en la sangre y en el hígado, el cuerpo hace un cambio de interruptor metabólico. ¿Un switch automático? Exactamente. Deja de buscar azúcar y empieza a movilizar esas reservas masivas de grasa visceral de las que hablábamos. Entonces el hígado convierte esa grasa en cetonas. Las famosas cetonas. Sí, específicamente en ácido beta-hidroxibutírico. Y estas cetonas se convierten en el nuevo combustible de alto octanaje para el cerebro y los músculos. Para que te des una idea, un hombre promedio de unos 70 kilos tiene en su cuerpo reservas de energía suficientes para sobrevivir hasta 70 días sin comer, siempre que tenga agua. 70 días. Es impresionante. O sea, los ancestros que no tenían este interruptor eficiente simplemente no sobrevivieron a los inviernos y ya, no dejaron descendencia. Es pura supervivencia. Tal cual, biología pura. Sin embargo, aquí hay un cuestionamiento que me brinca. Si el problema de fondo es sencillamente que vivimos en la abundancia y comemos de más, pues, ¿por qué no resulta tan simple como cerrar la boca? O sea, si alguien sabe perfectamente que comer pan dulce todos los días lo enferma, ¿por qué cuesta tantísimo trabajo simplemente comer menos? Porque la industria alimentaria moderna no apela a la fuerza de voluntad. Secuestra los circuitos químicos del cerebro. El fracaso de las dietas no tiene nada que ver con falta de disciplina. Es neuroquímica. Aquí entra un concepto clave de los alimentos procesados que se resume en el acrónimo SOS. 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 Curiosamente, la señal de auxilio internacional, ¿no? Sí, el símbolo de peligro extremo. Viene del inglés salt, oil, sugar, es decir, sal, aceite y azúcar. Y asumo que esta combinación, bombardea directamente los receptores de placer en el cerebro. De una manera artificial y súper arrolladora. La dopamina es el neuroquímico del placer. Entonces, cuando los ingenieros de alimentos mezclan sal, aceite refinado y azúcar en un solo bocado, provocan una explosión de dopamina que literalmente engaña todos los mecanismos biológicos de saciedad. O sea, tu estómago puede estar a reventar, pero tu cerebro te dice, sigue comiendo. Exacto, porque está inundado de este placer sintético. Y las estadísticas clínicas de esto respaldan esta crisis. Si una persona intenta reducir calorías para perder solo el 5% de su peso y mantenerlo por un año, fíjate que la tasa de fracaso es del 95%.
No manches, un 95% de fracaso. Eso es equivalente a decir que el método no sirve en lo absoluto. Es un fracaso sistémico. El especialista que consultamos pone esta realidad en una perspectiva bastante cruda. Dice que los profesionales médicos actuales tienen tasas de éxito mucho mayores tratando a pacientes con adicción a la heroína en clínicas de rehabilitación que tratando a pacientes con obesidad crónica. Es fortísimo. Es como observar el algoritmo de las redes sociales, pero materializado en la comida. O sea, un ingeniero diseña una app para atraparte durante horas, anulando tu intención de usar el teléfono solo 5 minutos. Y un ingeniero de alimentos hace lo mismo, satura una botana con la mezcla SOS para que sigas devorando la bolsa mucho después de llenarte. Sí, la biología consciente queda anulada. Un ejemplo clínico fascinante de esto es el helado. Si tú dejas un bote de helado a temperatura ambiente hasta que se derrite y se hace un líquido espeso, al probarlo a esa temperatura resulta tan repugnantemente dulce que provoca náuseas. Claro, pero como se sirve congelado, el frío adormece las papilas de la lengua. Exacto. El cerebro no registra la sobredosis tóxica de azúcar que acaba de ingresar. El frío disfraza el veneno. ¡Wow! Y frente a una manipulación química de este nivel, pensar que la moderación es la estrategia a seguir, pues parece una fantasía, ¿no? Tratar de comer un poquito menos de comida chatarra es luchar contra la neurobiología básica. Totalmente. La moderación en casos de adicción es un mito peligroso. Al igual que a un alcohólico clínico no se le dice que se tome solo media cerveza en las fiestas, la única salida es la abstinencia total de los químicos procesados. Y es aquí donde el ayuno clínico entra, porque actúa como un botón de reinicio para esos receptores de dopamina atrofiados. Y por lo que entiendo, ese reseteo del paladar ocurre rapidísimo. O sea, después de semanas en un ayuno de agua, el gusto regresa a su sensibilidad original, a su configuración de fábrica. Unas acelgas al vapor de repente saben deliciosas y saladas, porque el paladar ya no exige la explosión SOS. Así es, los sabores naturales vuelven a tener sentido. Ahora bien, para que todo esto no se confunda con las modas de redes sociales, tenemos que demarcar la línea entre saltarse una comida y hacer una intervención terapéutica. El famoso ayuno intermitente, de 12 a 16 horas diarias, seguro muchos lo conocen. Es excelente, dejas de cenar temprano, pero queda claro que eso no va a curar una enfermedad autoinmune severa, ¿verdad? Definitivamente no. El ayuno intermitente es mantenimiento. Punto. El ayuno prolongado, en cambio, es una intervención clínica profunda, casi como una cirugía metabólica. Para revertir patologías graves, los datos apuntan a intervenciones de 5 a 40 días. Repito, exclusivamente con agua y bajo rigurosa supervisión médica. Claro, no lo intenten en casa nada más porque sí. Exacto. Y aquí ocurre una transición biológica profunda. A las 48 72 horas, cuando se agota el glucógeno, el cuerpo entra en cetosis máxima. Y fíjate, sucede algo contraintuitivo. El hambre desaparece casi por completo. Y tiene toda la lógica evolutivamente hablando. Si un prehistórico en pleno invierno sintiera un hambre agonizante durante semanas, la desesperación lo volvería loco o lo haría gastar energía corriendo a lo tonto. Totalmente. Las cetonas fungen como un supresor natural del apetito en el cerebro. Lo mantienen en un estado mental claro para sobrevivir. Pero entonces, ¿qué significa todo esto realmente para nuestros músculos? Porque la pregunta del millón, la que aterra a cualquiera que pise un gimnasio, es, ¿no se devora el cuerpo a sí mismo si pasa semanas sin proteína? Los estudios clínicos despejan ese miedo por completo. Lo fascinante aquí es ver los datos reales. Se monitoreó a un grupo de hombres tras 2 semanas de ayuno de agua. Perdieron en promedio un 10% de su peso. El 20% de esa pérdida fue grasa general y un 40% fue la peligrosa grasa visceral. Órale. Pero sí, los marcadores mostraron una pérdida del 6% de tejido magro inicialmente. Ese 6% es justo el número que usa la industria de los suplementos para asustar a la gente. Vas a perder músculo. Sí, pero la historia no termina ahí. A las 6 semanas de haber terminado el ayuno, el seguimiento demostró que el 100% de ese tejido magro se había recuperado espontáneamente. Las células musculares solo se habían deshidratado y encogido para ahorrar energía. No se destruyeron. Y la densidad ósea y la testosterona se mantuvieron súper estables.
Lo cual demuestra que el organismo es selectivo, ¿no? Prefiere reciclar tejido dañado o grasa sobrante antes que destruir su estructura muscular, porque sabe que eventualmente necesitará fuerza para cazar. Mantener el chasis intacto es prioridad. Claro. Aunque sé que hay una regla innegociable en estos procesos para no quemar músculo. El descanso total. El reposo físico es innegociable durante un ayuno prolongado. Si alguien intenta ser muy activo, ir al gimnasio o trabajar bajo mucho estrés sin comer nada sólido, la demanda energética va a forzar al cuerpo a quemar tejido muscular activo. El reposo absoluto asegura que solo se queme grasa. Es como apagar todas las apps para que el procesador dedique 100% de su potencia a desfragmentar el disco duro. Exactamente esa analogía. Y ese trabajo pesado de limpieza biológica ocurre a niveles microscópicos increíbles, especialmente en el microbioma. Sí. El intestino alberga billones de bacterias. Quienes comen mucha carne y procesados producen desechos tóxicos. El caso clásico es el TMAO. A ver, pausa. Vale la pena detenernos a explicar el TMAO porque es una bomba de tiempo súper silenciosa. Es un hallazgo crucial. TMAO significa N-óxido de trimetilamina. Cuando ciertas bacterias digieren la carne roja, producen compuestos que el hígado transforma en TMAO. Y este químico en la sangre obliga a que las grasas se incrusten directamente en las paredes de las arterias. Causa ataques cardíacos. En cambio, una dieta basada en plantas fomenta un microbioma protector, y el ayuno literalmente mata de hambre a las bacterias dañinas. Claro, al no haber sustrato para que coman, mueren, y se resetea todo el ecosistema. Considerando que gran parte de la inmunidad está en el intestino, esto explica por qué condiciones opuestas responden tan bien, como el cáncer y las enfermedades autoinmunes. En esencia, son dos caras de la misma moneda inmunológica. Las enfermedades autoinmunes son un sistema hiperactivo que ataca al propio cuerpo. El cáncer es un sistema que falla en destruir células mutadas a tiempo. El ayuno recalibra ambos extremos. Y asumo que algo similar pasa con la diabetes tipo 2, otro padecimiento que se malinterpreta mucho. Así es. Fíjate que un paciente típico de diabetes tipo 2 tiene muchísima insulina circulando, pero tiene resistencia a ella. Sus células están saturadas de grasa y bloquean la insulina. El ayuno largo consume esa grasa y revierte la resistencia. Muchos salen con niveles de glucosa totalmente normales. Ojo, aquí hay que hacer una aclaración crítica, ¿no? Los pacientes con diabetes tipo 1 son un caso distinto. Totalmente. Ellos no deben hacer ayunos prolongados porque su páncreas no produce insulina y sin ella no pueden gestionar el metabolismo de las cetonas. Puede ser fatal. Ok, importantísimo ese detalle. Y hablando de insulina y saciedad, hoy en día todo mundo habla de los medicamentos GLP-1, el famoso Ozempic. ¿Cómo entra esto en el panorama? Esto plantea una pregunta muy importante. A nivel químico, estas drogas imitan la saciedad extrema que el cuerpo siente durante el ayuno profundo. Ah, o sea, los fuerzan a comer súper poquito porque si no se sienten pésimo con náuseas horribles, bajan de peso rápido. Sí, pierden peso, pero permiten a las personas seguir comiendo la misma dieta tóxica SOS. El veneno sigue entrando, en menor cantidad, pero no mejora la salud a largo plazo ni cura el daño celular. Es lo que decíamos al principio. La sociedad prefiere la adición. Inyectarse un medicamento carísimo de por vida en lugar de la sustracción, dejar de meter elementos inflamatorios y dejar que el cuerpo actúe. Exacto. Queremos solo extender la vida con fármacos o extender los años de salud plena eliminando el exceso. Ahora, para aterrizar esto en la realidad, hay que hablar de los riesgos de hacer esto mal. Sí, porque suena casi milagroso, pero tiene peligros reales, especialmente sin supervisión. El ayuno sin supervisión es letal si se toman medicamentos, anticoagulantes, esteroides. Sin comida, los efectos se acumulan fatalmente en el torrente sanguíneo. Y además, tengo entendido que la parte más delicada no es dejar de comer, sino volver a hacerlo. Exactamente. La realimentación dura la mitad del tiempo del ayuno total y requiere una progresión estrictísima. O sea, si ayunas 20 días, tienes 10 días de reintroducción súper cautelosa. Jugos, luego verduras crudas, luego al vapor. Si alguien rompe un ayuno con una hamburguesa ultraprocesada, puede sufrir el síndrome de realimentación.
Hay una secreción masiva de insulina que arrastra los electrolitos y causa arritmias potencialmente fatales. Un cortocircuito interno. Y bueno, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque digamos que sobrevives a la realimentación, tus marcadores de salud están perfectos, tu cuerpo se sanó, pero te topas con el costo social. El entorno social es el mayor saboteador silencioso. Cambiar tu dieta a plantas integrales, sin sal, aceite, azúcar ni alcohol, te aísla. Funciona igual que con un alcohólico en rehabilitación. Los amigos y la familia se sienten incómodos. Sí, claro. El reto más grande de un ayuno de 20 días no es el hambre, es el día 21. Sentarte a la mesa y que tus amigos te digan, ándale, un poquito de pastel no hace daño, un poco de veneno no mata. Y por eso la recomendación clínica es cruda. A veces, para salvar tu vida, tienes que estar dispuesta a buscar nuevos amigos o establecer límites inflexibles en tu propio hogar. Sanar aísla, porque te sales de la norma. Y la norma hoy es estar crónicamente enfermo y medicado. Pero bueno, recapitulando para nuestra audiencia. El ayuno no es una dieta de choque, es una maquinaria de supervivencia ancestral latente en nuestro ADN. Permite que el cuerpo se purgue, resetee el microbioma y baje la inflamación. Siempre y cuando no regresemos a la trampa de placer de los alimentos procesados al terminar, claro. Por supuesto. Y para cerrar, me gustaría dejar una idea flotando. Si nuestro cuerpo físico posee esta capacidad innata y milagrosa de sanarse a sí mismo, simplemente restando el alimento durante un tiempo, pues, ¿de qué otras comodidades modernas estamos sufriendo una sobredosis? Quizás este flujo constante de información, las notificaciones, el ruido digital y las pantallas, están causando una inflamación en nuestra mente. ¿Qué pasaría si aplicamos este mismo principio biológico de restar para hacer un ayuno prolongado de estímulos modernos y permitir que nuestra mente se repare a sí misma? Ahí se las dejo. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.